El tema 1.11 de la unidad 3 es la relación entre la razón de cambio y la pendiente de la gráfica y igual a x más b. Para comprender esto de la razón de cambio y la pendiente, que ya vamos a ver que en realidad tanto la razón de cambio como la pendiente vienen a ser o a representar la misma situación, lo vamos a hacer a partir de esta función, y igual 4x menos 2. Y para ello nos piden que hagamos cada una de estas situaciones. La primera, que determinemos la razón de cambio mediante un conteo de unidades. Segundo, que determinemos la diferencia entre los valores de x y y, que va a tomar como referencia las coordenadas de los puntos indicados. Y también nos pide que calculemos el cociente entre la diferencia de los valores de las coordenadas en y con la diferencia de los valores de las coordenadas en x. Y finalmente que comparemos el resultado obtenido en el literal A, dice, y en el literal C, ¿verdad? Y eso nos va a dar la pauta a lo que mencionábamos al principio con respecto a lo que es la razón de cambio y la pendiente de una gráfica de la función y igual a x más b. Tenemos por este lado la gráfica. Observemos, la gráfica es y igual 4x menos 2, ¿verdad? La función. Y tenemos que esta gráfica, que está en celeste, ya trazada, pasa por estos dos puntos que le vamos a llamar punto A y punto B. Si hacemos un acercamiento, vamos a determinar cuáles son las coordenadas de esos puntos. Si nos fijamos bien, las coordenadas de estos puntos, comencemos con el punto A. Vea, el punto A en X es 2 y en Y es 6. Se lo podemos poner ahí a un ladito. En X es 2 y en Y es 6. Y en B observemos, miren, como aquí vamos de 2 en 2, quiere decir que esto es 1 y aquí es 2. Entonces las coordenadas del punto B es 1 en X y 2 en Y. Se los ponemos ahí para que lo tengamos presente. ¿De acuerdo? Entonces comencemos a responder a la primera situación del literal A, que nos pedía determinar la razón de cambio mediante conteo de unidades. Entonces, al determinar la razón de cambio mediante ese conteo de unidades, que incrementa y cuando x aumenta una unidad, que es lo que hacíamos en las clases anteriores, entonces nos vamos a referir a la gráfica, ¿verdad? Y vamos a hacer un acercamiento para que podamos apreciar bien lo que vamos a realizar. En el gráfico podemos apreciar que, tomando como referencia esos puntos A y B que habíamos dicho antes, cuando la X aumenta, o sea, va hacia la derecha, por eso la flechita, cuando la X aumenta una unidad, ¿cuánto es la variación o cuánto cambia en Y? Observe, al aumentar 1, en Y va a aumentar 1, 2, 3, 4. Aumenta 4 unidades. Por eso dice, en X aumenta 1 y en Y aumenta 4, porque vean, la flechita va hacia la derecha y aquí la flechita va hacia arriba. Entonces, cuando la X aumenta una unidad, la Y aumenta 4 unidades. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, trazamos la unidad en forma horizontal, así como lo indica. Luego, trazamos desde donde termina esta unidad hacia arriba y vemos, contamos cuántos cuadritos, que en este caso equivalen a una unidad cada uno. Serían 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Entonces, quiere decir que la variación en X es 1 y la variación en Y es 4. Dicho esto, entonces quiere decir que la razón de cambio, como es la variación en Y entre la variación en X, y habíamos dicho que esto varía en Y 4 y en X varía 1, entonces al dividir 4 entre 1, el resultado es 4, y eso es la razón de cambio. Ahora, para la parte B, nos dice que determinemos la diferencia entre los valores de las coordenadas de X y Y.
que se van a restar las coordenadas de los puntos seleccionados, punto A y punto B. Como ya habíamos determinado antes, observe, los puntos son 2,6, ya lo habíamos dicho, y 2, aquí es 1,2. Aquí creo que se tomó, aquí hay un pequeñísimo error en el gráfico, ¿verdad? Porque en realidad es 1,2, es este que está acá, ¿verdad? O sea, el error no es este, el error, no es que sea error, sino que no se vayan a confundir. Y quizás vamos a hacer un acercamiento para que usted pueda apreciarlo. Veámoslo ahí. El 1,2 es el punto B, ya lo habíamos indicado anteriormente, es este que está aquí, el 1,2. Pero como nos desplazamos una unidad hacia la derecha y 4 unidades hacia arriba, según lo vimos anteriormente, este punto ahora, este punto de intersección, ese sí es el 2,2. Por eso decía, no es que hay un error. Dije error porque cualquiera pudiera confundirlo, este punto con este otro. Este es el que le pertenece a la gráfica. Este es un punto externo, que es el punto donde se intersectan esos desplazamientos, ¿verdad? Esos incrementos, tanto en X como en Y. Y allí es el punto 2,2. En base a esto, podemos decir que la diferencia en Y es 6 menos 2. Observe, esta diferencia en Y es 6 menos 2. Observe, aquí está, mire, como parte del punto 2, mire, está a la altura del número 2. Quiere decir que en Y aquí es 2 y aquí es 6. Esta diferencia es 6 menos 2, que equivale a 4. Y la diferencia en X, observe, o sea, este pedacito de acá, ¿cuánto hay de diferencia? Observe, es 2 menos 1. Desde aquí es 2 y aquí es 1. La diferencia es 2 menos 1. Entonces, si tenemos la diferencia en Y, que sería 6 menos 2 igual a 4, y la diferencia en X, que sería 2 menos 1 igual a 1, entonces ya ahí hemos determinado la diferencia entre los valores de las coordenadas de X y Y. Esa es para dar respuesta a el literal B. Con esto le hemos dado respuesta al literal B. Hemos encontrado esas diferencias. Ahora, para el literal C, nos pide que calculemos el cociente entre la diferencia de los valores de esas coordenadas en Y con la diferencia de los valores de las coordenadas en X. Entonces, al calcular ese cociente, es decir, la diferencia en Y entre la diferencia en X, la diferencia en Y en el literal anterior fue de 4. Y la diferencia en Y en este literal fue de 1. Y al dividir 4 entre 1, eso me va a dar 4. Luego el literal D nos pedía que comparáramos los resultados del literal A y del literal C. Entonces, ¿qué se observa? Se observa que esos resultados son iguales, es decir, que la razón de cambio me dio 4 y el cociente entre las diferencias de los valores de las coordenadas X y Y también me dio 4. Entonces, la conclusión que llego es que los resultados son iguales. Para concluir entonces, cuando tenemos el gráfico de una función lineal de esta forma, y igual a x más b, la razón de cambio va a coincidir con el valor de la pendiente y puede determinarse mediante el cálculo del cociente del incremento para cada una de las coordenadas en x y y de dos puntos dados. Para el ejemplo que hemos escrito, que era la función y igual 4x menos 2, vimos que pasaba por los puntos 1, 2 y por el punto 2,6. Entonces, ¿cómo se encuentra la razón de cambio? Que es también la misma pendiente. Hicimos la diferencia de las coordenadas en Y entre la diferencia de las coordenadas en X. Y el resultado fue 4 sobre 1, que fue 4. Entonces, en términos generales, para cualquier función lineal que va a pasar por dos puntos, el punto 1, que sus coordenadas serían x1, y1, y el punto 2, que sus coordenadas serían x2, y2, la pendiente se puede calcular utilizando esta fórmula.
pendiente igual y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y el cociente a en la función y igual a x más b va a corresponder a la pendiente de la línea recta en la gráfica de la función, la cual va a tener siempre el mismo valor que la razón de cambio. Es decir, la razón de cambio va a coincidir siempre con la pendiente, y la pendiente se encuentra o se calcula usando esta fórmula.